En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 25. El 9º año del reinado de Sedecías, el 10º día del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acamparon frente a la ciudad y cavaron trincheras en todo su derredor. Estuvo sitiada hasta el 11º año de Sedecías, el 9 del 4º mes. Era tal el hambre en la ciudad que ya no había más pan para la población. Abrieron entonces un boquete en el muro, y de noche huyeron todos los soldados por la puerta entre las dos murallas que da al jardín del rey, y tomaron el camino del desierto. El ejército de los caldeos se lanzó en persecución del rey. Lo alcanzaron en la llanura de Jericó, y toda su tropa se dispersó. Apresaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde el rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego le sacó los ojos y lo llevó encadenado a Babilonia con una doble cadena de bronce. El 7 del 5º mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población, a los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desertado para pasarse al lado del rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se lo llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los calderos, las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que se usaban para el culto. El jefe de los guardias se apoderó también de los incensarios y de las vasijas, de todo lo que era de oro y plata. Las 2 columnas, el mar de bronce y sus bases, que había hecho Salomón para la casa de Yahvé, todo eso
equivalía a una cantidad incalculable de bronce, pues la altura de cada columna era de 5 metros. Encima de ella iba puesto un capitel de bronce, cuya altura era de 1,5 metros. Además estaban la red y las granadas que rodeaban al capitel, que eran también de bronce. Ambas columnas eran iguales. El jefe de los guardias tomó preso a Seraías, el primero de los sacerdotes, a Cefanías, su segundo, y a los 3 guardias de las puertas. También tomó presos a un eunuco de la ciudad que estaba encargado de la gente del ejército, a 5 hombres del servicio privado del rey que estaban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del reclutamiento de los ciudadanos, y a 60 ciudadanos más que estaban entonces en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de los guardias, los arrestó y los mandó a Ribla, donde el rey de Babilonia. El rey de Babilonia los condenó a muerte en Ribla, en el territorio de Hamad. De ese modo fue desterrado Judá lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado a una parte de la población de Judá en el país. Puso como gobernador a Godolías, hijo de Ahiam, hijo de Safán. Cuando los jefes del ejército y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había puesto como gobernador a Godolías, fueron a Mizpá a verlo. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, que era de Netofá, y Hazanías del territorio de Maacá. Fueron donde él, junto con sus tropas. Godolías les declaró con juramento a ellos y a sus hombres: no tengan miedo de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y no les pasará nada. Pero el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que pertenecía a la familia real, llegó con 10 de sus hombres y dio muerte a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, huyeron a Egipto, junto con los jefes del ejército, por miedo a los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el 12º mes, el día 27 del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la prisión. Evil-Merodach, que había subido al trono ese año, trabó amistad con Joaquín y puso el trono de éste encima de los tronos de los otros reyes deportados, igual que él a Babilonia. Le quitó sus ropas de prisionero y en adelante, hasta el fin de la vida de Joaquín, comió éste en la mesa del rey. Su manutención fue asegurada constantemente por el rey de Babilonia, día tras día, hasta el fin de su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 5. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar y el santuario
habían sido reconstruidos tal como antes, se enojaron mucho y decidieron acabar con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Comenzaron pues los asesinatos y las expulsiones de la gente de nuestro pueblo. Judas declaró la guerra a los hijos de Esaú en Idumea. Avanzó contra los habitantes del territorio de Acrabanate, que asaltaban a los israelitas. Los atacó violentamente, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Se acordó también de la maldad de la gente de Bayán, que eran una amenaza y un peligro para el pueblo, porque armaban emboscadas en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los sitió y los condenó al anatema. Prendió fuego a sus torres y las quemó con todos los que estaban dentro. De allí se dirigió donde los amoneos, se topó allí con un poderoso ejército y un pueblo numeroso mandado por Timoteo. Los atacó, los venció y los aplastó completamente. Se apoderó luego de Yacer y de las aldeas vecinas y regresó después a Judá. Los paganos de Galaad se coaligaron para acabar con los israelitas que vivían en su territorio, y estos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Les mandaron cartas a Judas y a sus hermanos, en las que les decían: los paganos que nos rodean han venido a sitiarnos para acabar con nosotros, y se preparan para tomar por asalto la fortaleza en que estamos refugiados. Quien comanda su ejército es Timoteo. Ven pues a librarnos de sus manos, porque ya muchos de nosotros han muerto. Todos nuestros hermanos que eran del territorio de Tobías han sido asesinados, sus mujeres y sus hijos han sido llevados cautivos y se han apoderado de sus bienes. Ya han perecido en este lugar como 1000 hombres. Estaban todavía leyendo esas cartas cuando llegaron unos mensajeros de Galilea con sus ropas hechas trizas y que traían noticias parecidas. Tolemaida, Tiro y Sidón decían: se han unido contra nosotros junto con la Galilea de los paganos para hacernos desaparecer. Al saber eso, Judas y el pueblo convocaron a una gran asamblea. ¿Qué se puede hacer por esos hermanos que están en problemas y que tienen que luchar por su vida? Judas dijo a su hermano Simón: escoge a algunos hombres y ve a salvar a los hermanos que están en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos al territorio de Galaad. Dejó en Judea, para que mantuvieran la guardia, a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del ejército, con el resto del pueblo. Pero les dio esta orden: ustedes quedan al frente del pueblo, pero no combatan con los paganos hasta nuestro regreso. Le dieron 3000 hombres a Simón para la Galilea y 8000 a Judas para el territorio de Galaad. Simón salió para Galilea, sostuvo varias batallas con los paganos, a los que barrió. Los persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Cayeron muertos cerca de 3000 de ellos, cuyos despojos recogió. Juntó luego a los judíos de Galilea y de Árbata con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y se los llevó a Judea en medio de la alegría general. Mientras tanto, Judas Macabeo y Jonatán su hermano atravesaron el Jordán y caminaron 3 días por el desierto. Se toparon con los nabateos, que los acogieron bien y que los pusieron al corriente de lo que les pasaba a sus hermanos en el territorio de Galaad.
Muchos de ellos, les dijeron, están encerrados en las ciudades fortificadas de Bosora, de Bosor, cerca de Alena, de Casfo, de Maqued y de Carnaín. Otros están siendo sitiados en las demás ciudades del territorio de Galaad, y sus enemigos han resuelto atacar mañana esas fortalezas, apoderarse de ellas y acabar en un solo día con todos los que se encuentran allí. Judas ordenó entonces a su ejército que se dirigiera al desierto de Bosora, se apoderó de la ciudad, dio muerte a todos los varones, y después de haber recogido todo el botín, le prendió fuego. Se fue de noche y llegó muy cerca de la fortaleza de Tatema. Al amanecer, pudieron ver que una gran multitud instalaba escalas y máquinas de guerra para asaltar la ciudad. Judas vio que el ataque había ya comenzado y se oía el clamor que subía desde la ciudad al cielo, como también el sonido de las trompetas. Dijo pues a los hombres de su ejército: combatan hoy por sus hermanos. Sus hombres atacaron al enemigo por la espalda, dispuestos en 3 grupos. Se tocó la trompeta y lanzaron el grito de guerra. Cuando el ejército de Timoteo reconoció a las tropas de Macabeo, salieron todos huyendo, pero él los derrotó de tal forma que ese día dejaron cerca de 8,000 hombres en el campo de batalla. Luego se volvió contra Anema, la atacó, se apoderó de ella, y después de haber dado muerte a todos los varones y de haber recogido el botín, le prendió fuego. De allí fue a apoderarse de Casfo, de Maqued, de Bosor y de las otras ciudades del territorio de Galaad. Después de todo eso, Timoteo volvió a organizar otro ejército que fue a acampar frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas mandó a algunos hombres que fueran a reconocer el terreno, y éstos le dijeron: todos los paganos que nos rodean se han reagrupado en torno a ese jefe y conforman un ejército muy grande. Contrataron además como auxiliares a los árabes que están acampados al otro lado del torrente y que están listos para atacarnos. En vista de eso, Judas partió a su encuentro. Mientras Judas y su tropa se acercaban al torrente, Timoteo dijo a sus generales: si él pasa primero hacia acá, no podremos resistirle, pues nos llevará la delantera. Pero si tiene miedo y se queda al otro lado del arroyo, entonces nosotros atravesaremos y acabaremos con él. Al llegar junto al torrente, Judas dispuso a los oficiales del pueblo a lo largo del torrente y les dio esta orden: no dejen que la gente instale sus carpas, sino que vayan todos a combatir. Y él fue el primero en franquear el torrente y marchar contra el enemigo, siendo seguido por todo el pueblo. Derrotó a todos los paganos, que tiraron sus armas y corrieron a refugiarse en el santuario de Carnaín. Los judíos se apoderaron de la ciudad e incendiaron luego el templo con todos los que allí estaban. Carnaín fue arrasado, y en adelante nadie más fue capaz de oponer resistencia a Judas. Judas juntó después a todos los israelitas que vivían en el territorio de Galaad, desde el más pequeño hasta el más grande. Las mujeres y los niños con sus pertenencias formaban una columna inmensa que tomó el camino de Judá. Llegaron a Efrón,
que era una ciudad grande y fortificada. Como quedaba en medio del camino y no se podía desviar ni a derecha ni a izquierda, había que atravesarla. Sus habitantes les negaron el paso y bloquearon las puertas con piedras. Judas, sin embargo, les mandó un mensaje de paz. Tenemos que pasar por el territorio de ustedes para llegar hasta el nuestro, pero nadie les hará daño. Atravesaremos como simples viajeros, pero ellos no quisieron abrirles las puertas. Judas ordenó entonces que se transmitiera esta orden entre las filas. Cada cual pónganse en posición de combate allí donde esté. Todos los hombres de su tropa tomaron posiciones y Judas emprendió el asalto de la ciudad durante todo el día y toda la noche. Al final, ésta cayó. Exterminó a todos los varones y atravesó la ciudad por encima de los cadáveres. Después atravesó el Jordán, entrando a la gran llanura frente a Bet-Seán. Judas, por su parte, fue reagrupando a los rezagados y animando al pueblo durante todo el trayecto hasta su arribo al territorio de Judá. Subieron el cerro Sión en medio de alegría y fiesta, y ofrecieron allí holocaustos, porque todos habían vuelto sanos y salvos, sin que nadie se perdiera. José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, se informaron de todo lo que había hecho Judas y Jonatán en el territorio de Galaad, y su hermano Simón, que sitiaba Tolemaida en Galilea, de sus actos de heroísmo y de sus combates. Entonces dijeron: hagámonos célebres también nosotros, vayamos a atacar a los paganos que nos rodean. Dieron pues órdenes a las tropas que comandaban para que se dirigieran a Jamnia, pero Gorgías y sus hombres salieron de la ciudad a su encuentro y los atacaron. José y Azarías se dieron a la fuga, los persiguieron hasta las fronteras de Judea, y ese día perecieron alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. Fue una gran derrota para el pueblo, y esto por no haber escuchado a Judas y a sus hermanos. Quisieron dárselas de valientes, pero no eran de esos hombres a los que se les concedió salvar a Israel. El valeroso Judas y sus hermanos, en cambio, se hacían merecedores de las alabanzas de todo Israel y de todas las naciones donde se oía hablar de ellos. La gente iba a verlos para felicitarlos. Judas y sus hermanos llevaron a cabo una expedición contra los hijos de Esaú en la región del sur. Se apoderó de Hebrón y de las aldeas circunvecinas, derribó las fortificaciones y prendió fuego a las torres de defensa. Levantó después su campamento y se dirigió al territorio de los filisteos. Atravesó Marisa. Ese día, algunos sacerdotes, queriendo dárselas de valientes, atacaron de manera temeraria y fueron muertos. Judas continuó su camino hasta Azoto, en territorio de los filisteos, destruyó sus altares, quemó los ídolos de sus dioses, saqueó las ciudades y luego regresó al territorio de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.